Buenos días, feliz domingo. Vuelvo a decir la importancia que tiene este día, el Domingo de Ramos. Estamos celebrando e iniciando las celebraciones de la Semana Santa. No tienen un comentario por sí mismas, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de reflexionar sobre un interrogante que tengo en la cabeza desde hace un tiempo y que, bueno, también denuncia mi propia actitud cómoda y a veces pues un poco, pues eso, indolente. ¿Qué nos pasa a los cristianos? ¿Qué nos pasa específicamente a los católicos, que estamos tan acobardados? Esta semana, y no deja de ser un interrogante muy fuerte, hemos asistido pues a cosas que, bueno, tienen muy difícil explicación. Un suicidio asistido, con todos mis respetos hacia Noelia, por la cual he rezado intensamente por ella y por su familia, porque hemos asistido al fracaso de una sociedad que no es capaz de amar, que no es capaz de construir, que no es capaz de dar futuro a personas que lo pasan mal. Y además en una situación histórica verdaderamente compleja y lamentable. Ciertamente eso es verdad, pero también es verdad que no me cabe en la cabeza que esta haya sido la opción a tomar, lo cual quiere decir que tenía mucha razón el Papa Francisco cuando denunciaba esto que él llamaba la cultura del descarte, sobre el que sufre. La muerte es la solución para todo. Vamos a arreglar el problema. Y detrás hay muchos intereses, muchas cobardías. Y no solamente es el caso de Noelia, es el caso de los niños que no nacen porque no les dejan. Nacen para Dios, porque su alma está en la presencia de Dios y son los ángeles que cuidan de nosotros. Pero también me molesta, por no decir que me escandaliza, que el hecho haya ocurrido en un hospital llamado, entre comillas, católico, en una sociedad, entre comillas, de bautizados, mayoritariamente por lo menos. No, esto no es un camino adecuado. Estas cobardías de nuestra vida cristiana, donde no decimos las cosas, donde no reflexionamos, donde no se predica el Evangelio, donde nos apoltronamos en estructuras, en cumplimientos, en conveniencias, en apariencias, en una cierta estética, pero no en una auténtica ética o moral evangélica, nos hace pensar, o al menos a mí me hace pensar, ¿qué está pasando y qué tengo que hacer? No sé lo que tengo que hacer. Tal vez la clave está en convertirme al Señor. Y tal vez la clave está en volver a Jesucristo una y otra vez y no abandonar nunca el camino de Jesús, aunque sea en clave penitencial. Pienso que la Semana Santa de este año nos brinda una oportunidad, como todas, claro, pero no sé, este año especialmente, o que estoy yo especialmente sensible, de hacer una reflexión más seria, buscar una mayor autenticidad en el compromiso de la fe, que no significa solamente ir a misa el domingo o celebrar las grandes fiestas cristianas, que sí, eso es importante, no diré yo que no. Pero no se cifra en eso el Evangelio. El Evangelio es un seguimiento del Señor cada día, en cada circunstancia, y dando un testimonio bien claro de que el reino de Dios está en marcha. ¿O es que no nos creemos que el reino de Dios está en marcha? La vida cristiana no consiste en las prebendas, en las comodidades, no consiste en ponernos a tiro ante una sociedad que quiere vivir como si Dios no existiera y ante una situación eclesial verdaderamente mediocre. Tal vez por mi culpa, no digo que no. Yo soy de los que piensan que no hago lo suficiente y que me cuesta muchísimo el salir al paso de la situación actual y necesito también una cierta orientación, pero no la encuentro fácilmente. Lo que sí encuentro en el Evangelio es una llamada muy clara. No solamente en el Evangelio de este día, que es un Evangelio que nos llama a todos a centrar la mirada en el crucificado,
porque en esa herida de Jesús, en esa pasión de Jesús, en esa muerte de Jesús, está mi herida, está mi muerte, está también mis errores, está, como no, mi pecado. Y Jesús carga sobre sí con esa inmensa herida que tenemos los seres humanos de pensar que podemos existir sin Dios y que Dios no nos interesa. Y justamente lo que Jesús carga con una doble cruz, una cruz que tiene dos caras, dos travesaños, si queréis. El travesaño de la herida que Dios tiene, porque el ser humano, creado a su imagen y semejanza, no deja de transgreder el límite de sus propias equivocaciones para entrar una y otra vez en el bucle del mal, en el bucle del error, en el bucle del pecado. Sí, hay pecado, no me digan que no. Claro que disfrazamos las palabras para no hacernos responsables de lo que significan, pero efectivamente la muerte de Jesús pone en evidencia que herimos el corazón de Dios, que herimos al propio Dios cada vez que no escuchamos su palabra, cada vez que lo ninguneamos, cada vez que nos escondemos detrás de nuestros muros de mediocridad y cada vez que no vivimos nuestro bautismo con la coherencia y con la consecuencia que ello implica. Estos días son días de interioridad, son días eclesiales. No son días de vacaciones, aunque muchos aprovecharán para ir a la playa, para viajar, yo qué sé. La gran noticia de estos días es cuántos turistas hay por España y cuántos desplazamientos ha habido. Bueno, esa no es la noticia. La gran noticia es que Jesucristo sigue muriendo y resucitando para nosotros. La gran noticia sería que la vida eclesial experimentara una verdadera conversión al Señor. No solamente la sociedad en general, sino la vida eclesial. Sí, Señor, la vida eclesial necesita una transformación, una renovación, un rebautismo. Y no se trata de volver a bautizarlos, ya me entendéis. Significa una conversión, una conversión. Porque el otro travesaño que Jesús lleva sobre sus hombros somos tú y yo. Y es la Iglesia en sí, y es la humanidad entera. Claro que Jesús lleva sobre sus hombros a Noelia, claro que Jesús lleva sobre sus hombros a los grandes masacrados de nuestro tiempo, claro que Jesús lleva sobre sus hombros incluso a los autores, a los factores materiales de tanto desastre. Claro que Jesús lleva sobre sus hombros la guerra de Irán, las guerras que nos salen por la tele, los terrorismos de nuestro tiempo, las persecuciones a tantos cristianos, las masacres a tanta hombre y mujer, ya no solo los inocentes, sino todo hombre y mujer masacrado. Porque en definitiva también esto es verdad y corremos el riesgo de convertir la fe cristiana en una ideología si no lo vemos así. Jesús muere y resucita por todos. Lo que ocurre estos días es el recuerdo, y no solamente el recuerdo en cuanto pasado, sino el memorial en el sentido de actualización, de que Jesucristo muere y resucita cada día por todos. Y esto es lo que estamos celebrando, que nunca nadie nos amó tanto hasta el extremo de dar su vida por todos y con todas las consecuencias. Pero, como decía San Pablo, hay algo que añadir a la pasión de Jesús, que es mi adhesión personal, al menos mi seguimiento. Él no me pide que sea como Él, sino que me deje amar por Él, que me deje transformar por Él, que me deje tocar el alma por Él. Y entonces comienza una aventura humana nueva. Y entonces surgen las respuestas ante las mediocridades, y entonces rompemos cadenas, y entonces empezamos a entender qué es eso de resucitar. Y sabremos decir las cosas que hay que decir, y sabremos hacer más caso, es decir, obedecer antes a Dios que a los hombres, y sabremos poner en marcha el reino de Dios y ser testigos de ese reino de Dios. Claro que los apóstoles ya fueron unos cobardes. No pensemos que nosotros somos mejores que ellos, muy al revés, somos iguales, tenemos los mismos sentimientos humanos y las mismas limitaciones. Pero justamente seguir a Jesucristo y atrevernos a mirarlo en la cruz cara a cara es aprender a vernos a nosotros mismos tal como Dios nos ve, desde la perspectiva del amor, desde la perspectiva de la
transfiguración del humano desde la perspectiva de su reino, que a pesar de todas las apariencias en contra, está en marcha. Claro, este es un tiempo de conversión, esto no es tiempo para mediocres, esto es tiempo para valientes. Y bueno, yo pido al Señor que esta Semana Santa sea un punto de inflexión en nuestras cobardías y en nuestras mediocridades. Lo pido para mí, lo pido también para mis feligreses más inmediatos, que al menos yo como sacerdote sepa incentivar en ellos un seguimiento más fiel de Jesucristo. Yo ya estoy un poco cansado del cristianismo aburrido que llevamos y que no nos conduce más que a nada, a la nada. Bueno, no se trata de ser aburridos o alegres, se trata de ser seguidores del Señor. Y en esto todos estamos implicados. Y no digamos que son los obispos, que bueno, ellos tendrán su responsabilidad, como lo tenemos los sacerdotes o lo tienen los religiosos. Somos los bautizados los que tenemos que responder generosamente ante la llamada que nos hace el Señor. Ese ven y sígueme. En este tiempo de la Semana Santa tiene que resonar con un impacto nuevo. Solamente así entenderemos el misterio de la cruz que hoy comenzamos a vivir y entenderemos el gran misterio y acontecimiento de la resurrección. La salvación solo viene de Dios, porque solamente Él dio su vida absolutamente por todos, de una forma incondicional y en una entrega absoluta. Ojalá seamos dignos de ese amor. Y que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz Semana Santa.